El tema del día de hoy le puse como título Restaurando el altar de Dios. Vamos a leer Primera de Reyes 13, 30 al 32. ¿Todos estamos ahí juntos? Fíjense que dice aquí en Primera de Reyes 30, 30 al 32. Entonces dijo Elías a todo el pueblo de Israel: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él, fíjese que dice, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Tenemos que poner atención al respecto de esto. Dice que el altar de Jehová estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al igual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Hasta ahí vamos a leer. Voy a hacer una breve corta oración, si usted me quiere acompañar. Bendito Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por el día que tú nos has concedido de estar aquí, Señor, junto con todos mis hermanos, hermanas. Ayúdenos, Señor, dame de tu gracia para poder compartir de tu palabra. También mis hermanos, dale de tu gracia para poder escuchar tu palabra también, Señor. Sabemos que tu Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades espirituales, de acuerdo en lo que tú quieres trabajar en nuestro corazón, Señor. Y el día de hoy no tengo duda que tú vas a hablar cada uno de nosotros aquí. Por eso te pido, Señor, que nos des oídos dispuestos para escuchar tu palabra. Pero esos oídos espirituales, Señor. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. En otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice: así que todo el pueblo estuvo junto a Elías. El altar del Señor había sido destruido, así que Elías lo arregló, dice. Elías encontró 12 piedras, uno por cada uno de las 12 tribus nombradas por los 12 hijos de Jacob, a quien el Señor había llamado Israel. Elías usó las piedras para arreglar el altar en honor al Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar que podía contener 15 litros de agua. Creo que la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, sabemos un poquito el contexto, qué estaba pasando ahí, ¿sí o no? Pero al leer estos, hermanos, estos versículos, ¿qué le hace extraño a usted? Por ejemplo, si lo podemos leer una vez más, en la Reina Valera dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Si usted está leyendo conmigo, ahí ya se dio cuenta de algo que está fuera de lo normal. Dice que el altar de Jehová estaba arruinado, mis hermanos. Yo puedo ver algo extraño aquí. ¿Por qué estaba arruinado? Es algo extraño para mí, mis hermanos. Se supone que era un pueblo de Dios. Dice que Elías lo arregló el altar que estaba arruinado. ¿Qué nos indica a nosotros esto, mis hermanos? No sé si tenemos idea cómo tenía que estar el altar. Con solo el hecho de estar arruinado, pues ya nos dice muchas cosas ahí. Entonces, para poder comprender de lo que estaba pasando aquí, mis hermanos, vamos a ver un poquito el contexto de esta maravillosa historia que Dios nos pone el día de hoy para nosotros meditar y preguntarnos, cada uno de nosotros, mis hermanos, ¿cómo está, si nosotros ya somos hijos de Dios, si ya nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros? Como dice Pablo a los Corintios, dice:
¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí, mis hermanos, surgen muchas preguntas. Y una de las preguntas que yo me hago personalmente: ¿cómo está ese altar de Dios en mi corazón, en mi vida? ¿Cómo está ese altar? Porque, mis hermanos, Dios nos ha creado a su imagen, a la imagen de Dios nos creó. Y por lo tanto, mis hermanos, cuando nosotros recibimos a Dios, el sacrificio de Dios, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pasamos a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y por lo tanto, mis hermanos, somos un altar caminante. Somos ese altar. Ese altar está en mí, está en usted. Pero la pregunta es: ¿cómo está ese altar, mis hermanos? Al meditar al respecto de esto, mis hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, incluso quizás no podríamos dormir el día de hoy por estar pensando cómo está el altar de Dios en mi corazón. Porque a veces nos preocupan muchas cosas terrenales, ¿no? Tal vez hay deudas, hay problemas. Claro que van a haber problemas. Nuestro Señor Jesús dijo que en este mundo vamos a tener aflicciones. Pero esto, mis hermanos, esta pregunta podría preocuparnos si realmente queremos agradar a Dios. ¿Cómo está ese altar de Dios en mi corazón? Para poder respondernos esta pregunta, tenemos que saber un poquito cuál era la función del altar. ¿Qué se hacía en ese altar en el Antiguo Testamento? A simple vista, mis hermanos, podemos ver que el pueblo de Dios ya se había alejado de su Dios. Estaban adorando otros ídolos, otros dioses que ni siquiera existen, dioses falsos, dioses paganos. Habían abandonado al Dios que los libertó, les dio libertad de la esclavitud de Egipto. Y a veces nosotros estamos así, mis hermanos, cuando Dios, porque eso es también, ahora nosotros cuando fuimos rescatados de la vida pecaminosa que nosotros teníamos, mis hermanos, eso también significa, el mundo significa Egipto, estar esclavizado en el pecado. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo, nosotros también fuimos rescatados, mis hermanos. ¿Qué pasó aquí, mis hermanos? El pueblo de Israel se había olvidado absolutamente, totalmente de su Dios. Y también incluso hace ratitos, cuando durante la alabanza, estaba meditando mi primer día que yo vine aquí. Estaba casi lleno. Todos los que estábamos aquí estaban aplaudiendo al Señor, mis hermanos, alabando al Señor. Pero ¿qué ha pasado con ellos? ¿Y qué está pasando? Tal vez incluso con nosotros, algunos de nosotros aún tenemos luchas, dudas con respecto a nuestro Dios. El pueblo de Israel, mis hermanos, se había olvidado del mandamiento que Dios les dio en Éxodos 23 al 5, donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El pueblo de Israel se había olvidado de esto. Dios le dijo a Moisés que le dijera al pueblo de Israel estos mandamientos: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni les honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte, celoso,
que visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice Dios al pueblo, a su pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué en esta situación que estamos leyendo, mis hermanos, el altar que es dedicado a este Dios estaba arruinado? Ahora surge una pregunta dentro de nosotros: ¿será que estamos cumpliendo con este mandamiento, mis hermanos, de adorar solamente a este Dios, o tendremos dioses ajenos? ¿Cómo está mi altar? ¿Será que en ese altar se adora al Dios vivo, al Dios de Jacob, al Dios de Israel, o a otros dioses? La respuesta a esta pregunta que hice, si realmente sabemos cómo está nuestro altar para adorar al Dios, quien decimos adorar, si realmente sabemos en qué condición está ese altar. Allí en Primera de Reyes, donde leímos al inicio, en el versículo 18, capítulo 18, versículo 21 al 22, Elías le hace una pregunta al pueblo de Israel, ahí, mis hermanos. Elías, un gran profeta de Dios, el que Dios mismo, mis hermanos, se lo llevó al cielo. En 1 Reyes 18, 21 al 22 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, es un poquito de contexto, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Fíjense, mis hermanos, todo está en nuestros pensamientos. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra, dice. Y Elías volvió a decir al pueblo, fíjense, mis hermanos, ¿qué es lo que dice aquí? Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Y aquí podemos ver, mis hermanos, no se extrañen, mis hermanos, si somos pocos, porque muchos a veces nos dejamos llevar por la multitud. Es que allá hay más profetas, hay más maestros. Mis hermanos, aquí solamente Elías estaba en medio de 450 hombres que adoraban a Baal, a otro Dios. Y a veces como humanos, mis hermanos, nos dejamos llevar por la multitud, por la cantidad de hombres o de familias donde se congregan. Pero miren aquí, mis hermanos, aquí solamente Elías estaba. Y por eso quizás el pueblo estaba dudando del verdadero Dios. Y si Baal o a Dios de Israel, ¿a cuál? Porque solamente Elías está. No, hombre, ¿qué va a hacer Elías, no? Con nosotros. Y el Dios de Baal, a Baal estaban los 400 profetas ahí gritando, adorándolo. Pues, o sea, de una u otra manera, si nosotros nos ponemos en ese lugar, mis hermanos, pues hasta incluso quizás nosotros también caemos. Y mis hermanos, dice que en los últimos tiempos, cuando vendrá el anticristo, mis hermanos, así va a suceder. Los hombres de Dios van a ser pocos y la multitud se irán adorando al anticristo. Así va a ser los últimos días. Pero mis hermanos, de acuerdo
a cómo está nuestro altar, así vamos a permanecer. ¿Cómo estaba el altar de Elías? Seguramente estaba muy bien, hermanos, pero del pueblo de Israel estaba arruinado. En otra versión dice, ¿hasta cuándo seguirán? Fíjese, la palabra claudicaréis, la Reina Valera lo dice claudicaréis. Aquí en esta versión, Palabra de Dios para Todos, dice, ¿hasta cuándo seguirán dudando? Decidan si el Señor es Dios verdadero y entonces síganle a Él. Pero si Baal es Dios verdadero, entonces síganle a Baal. Los falsos dioses, mis hermanos, siempre han existido. Desde un principio, ese es el trabajo de Satanás, mis hermanos, de crear religiones para que cada uno del pueblo, ¿verdad? De la gente, de las almas, no adoren al verdadero Dios, al Dios dador de vida, al Dios que nos engendró, al Dios que nos dio, que nos mantiene hoy con vida, mis hermanos. Al igual que en estos tiempos de Elías, mis hermanos, anteriormente Josué le había hecho este desafío al pueblo de Israel, al preguntarles también la misma pregunta. Les hizo la misma pregunta, Josué 24:15. Voy a esperar para que usted la encuentre. Josué 24:15. Esta misma pregunta fue hecha al pueblo de Israel, desafiados, mis hermanos, a seguir al Dios verdadero o al Dios falso. Josué 24:15. Ahí dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, dice Josué. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y luego dice Josué: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjese cuántos dioses ahí. Si a los dioses que sirvieron nuestros padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Pero dice Josué: yo y mi casa serviremos al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios que hizo todo, absolutamente todo lo que nosotros podemos ver, al Dios que dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. ¿Hasta cuándo, dice Elías, claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? La palabra claudicar en el diccionario, mis hermanos, diccionario bíblico, significa saltar, estar saltando de un lugar a otro. Y la otra versión dice dudar, ¿no? Entonces hay ciertas dudas. Y en una versión antigua dice: ¿hasta cuándo estaréis saltando entre dos ramas? Es la palabra claudicar, saltando de un lugar a otro. No se decidían a quién adorar, si al Dios verdadero o al Dios falso. El pecado de Israel no fue el rechazo total de Dios, mis hermanos, sino el procurar cambiar la adoración de Dios con el de Baal. No sé si podemos entender esto. Pablo a los Corintios dice: no os unéis a yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Mis hermanos, no podemos mezclar las cosas. No podemos un día con Dios y el otro día pues en el mundo, ¿no? Haciendo las cosas del mundo. Así estaba el pueblo de Israel. O sea, por una parte tenían a Dios verdadero, pero por otra parte hacían las costumbres del pueblo pagano, del pueblo que adoraban a Baal. Querían adorar a Dios a la manera de los Baales, a la manera de los paganos. Y también hoy en día, mis hermanos, la iglesia está de esta misma manera también. Queremos adorar a Dios o queremos ser parte del pueblo de Dios, pero aún todavía tenemos malas costumbres. Aún todavía el mundo nos atrae, aún todavía escuchamos cosas, ¿no? O nos expresamos de una manera que no es de acuerdo a lo que Cristo es. Recordemos que Jesús dijo mismo, que dice que de nuestro corazón, de lo que abunde en nuestro corazón, de esa manera vamos a expresarnos. Entonces tenemos que cambiar todo eso, mis hermanos. Hay un proceso. No se preocupe si en este momento aún todavía lucha con las malas palabras o con las malas expresiones o con tal vez actitudes o malas costumbres, mis hermanos. Conforme nosotros vamos a arreglar nuestro altar, Dios nos va a estar indicando cómo nos vamos a encaminar, cómo vamos a ir viviendo. No es de un día para otro, no, hay un proceso. Cumplamos ese proceso, mis hermanos, no nos quedemos estancados ahí. Entonces Elías, mis hermanos, desafió al pueblo a tomar una decisión: seguir a quien quiera que fuera el verdadero Dios, porque ellos dudaban. ¿Por qué dudaban esta gente, mis hermanos? En diferentes alternativas. Seguramente muchos de ellos sabían que Dios era el verdadero Dios, pero disfrutaban de los placeres pecaminosos, de los beneficios que obtenía al seguir a Acab, porque Acab era el que gobernaba en ese entonces. Y su adoración idólatra. Y muchas veces nosotros así estamos, mis hermanos. Para obtener un beneficio personal, obtener un beneficio terrenal, estamos participando en el pecado. Y no estamos adorando al verdadero Dios. Si solo nos dejamos llevar por cualquier cosa que sea placentera o fácil, algún día, mis hermanos, o quizás en este momento, vamos a descubrir que estamos adorando a falsos dioses, no al verdadero Dios. El altar de Dios aquí, para el pueblo de Israel, mis hermanos, estaba arruinado. El diccionario, la palabra arruinado lo traduce como hecho pedazos, roto, destruido, derribado. Es como, por ejemplo, no sé si ustedes allá en Guatemala todavía se acostumbra cocinar con leña, las tortillas bien hechecitas ahí a la leña, al fuego de leña, los frijoles y todo. Pero ¿qué pasaba cuando nuestra mamá se iba de vacaciones o de viaje? No, hombre, donde se cocinaba pues ya no había nada, ¿no? Y a través del tiempo muchas personas hoy en día, mis hermanos, han dejado la leña por la estufa, ¿no? Y pues donde cocinaban, donde ponían esa leña ya está totalmente destruido. Y esto es lo que pasó con el altar de Dios. Estaba totalmente arruinado, ya no se hacía uso del altar de Dios.
para ofrecerle sacrificio, para adorarle, mis hermanos. El que Elías haya tenido que reparar el altar indica que el monte Carmelo había sido un lugar, mis hermanos, un lugar de adoración a Jehová. La pregunta que le hice a la hermana anteriormente, se puede ver, mis hermanos, cuando Dios está obrando en nuestros corazones. Pero tenemos que tener cuidado al respecto, mis hermanos. Lo que dije anteriormente también, recuerdo mi primer día cuando estaba aquí, pues estaba casi lleno este lugar, mis hermanos. Había, ¿no?, algo en el corazón de estas personas o de estos hermanos. El fuego de su altar estaba encendida, mis hermanos. Pero muchos les pasó como el pueblo de Israel, descuidaron ese altar. Y ese altar quizás el día de hoy está totalmente arruinado. O ese altar, mis hermanos, está dedicado a otros dioses. El Dios que ofrece el mundo. En aquel tiempo, mis hermanos, no solamente el beneficio personal hizo que el pueblo de Israel abandonara el altar, adorara a Dios, al verdadero Dios, también la persecución. Recordemos que en aquel tiempo, en ese tiempo estaban siendo perseguidos los hijos de Dios, los verdaderos profetas de Dios por Jezabel. El mismo Elías se escondió. Tenía temor de esta mujer. Entonces, mis hermanos, hay muchas cosas en este mundo que nos puede atemorizar en nuestras emociones y podemos abandonar a Dios. Podemos abandonar la adoración a Dios y podemos descuidar nuestro altar para adoración de nuestro Dios. Cuando el altar de Dios está tirado en pedazos, mis hermanos, destruido, arruinado, desbaratado, hay consecuencias. El pueblo de Israel en este tiempo estaba sufriendo una hambruna. Dejó de llover 3 años. ¿Por qué? Porque el pueblo, su pueblo, abandonó a Dios. Fíjese, 3 años sin llover. Recordemos que Elías, mis hermanos, fue alimentado con la viuda, ¿no? Visitó a una viuda y de ahí ellos comieron. Dios bendijo a esa viuda. Hay consecuencias, mis hermanos, cuando nosotros abandonamos el altar de Dios. ¿Cómo está nuestra vida espiritual, mis hermanos? ¿Cómo está? ¿Hay hambre? Tal vez usted no se ha dado cuenta cómo está su vida espiritual. ¿Hay sed? ¿Ha dejado de llover? Tras casi 3 años de sequía, mis hermanos, se cuestionaba, fíjese, casi 3 años de sequía, se cuestionaba quién era realmente el Señor, Rey de Israel, Jehová o Baal, ¿quién de los dos? Este conflicto, mis hermanos, sería resuelto en una disputa sobre el monte Carmelo. ¿Quién era el verdadero Dios? Y esto no era para probar a Dios. Elías no estaba probando a Dios, sino que Elías estaba demostrando, mis hermanos, quién era el verdadero Dios. Pero Elías tenía algo, mis hermanos, que nosotros aún no tenemos: fe. Él creía en Dios. No se dejó intimidar por los 400 profetas que adoraban al otro Dios. Él tenía fe, mis hermanos. De hacer 2 altares, uno para Baal, otro para
el verdadero Dios, mis hermanos, significa mucho. Elías arregló el altar. Si nuestro altar, mis hermanos, dedicado a Dios, está destruido, ha llegado el momento, mis hermanos, de arreglarlo. Tomen las piedras que le hace falta, como Elías lo hizo, y vamos a encender esa llama del Espíritu de Dios en nosotros, mis hermanos. Vamos a restaurar el altar del Dios verdadero en nuestro corazón. Ya basta, mis hermanos, de ir tras lo que nos ofrece el mundo, sino que simplemente con lo que nos ofrece la palabra de Dios. El día de hoy, mis hermanos, puede marcar una diferencia en usted, en mí también personalmente, mis hermanos. Yo más, porque estoy enfrente de ustedes, estoy administrando la palabra del Señor. Es un compromiso más grande para mí, pero yo también los exhorto a ustedes. Porque si no vamos a hacer esto, mis hermanos, vamos a estar en las mismas. Vamos a estar en sequía, en hambre, por muchos años más. El altar de Dios, mis hermanos, se ocupaba para algo muy importante en el Antiguo Testamento. El altar era un lugar de sacrificio. Significa matar, sacrificar, ofrecer un animal. Es lo que se ofrecía en el Antiguo Testamento. Un animal para nuestros pecados. También el sacrificio para reconciliación con el Señor. Un sacrificio también de gracia, de agradecimiento. Recordemos, mis hermanos, que este altar de sacrificio tuvo importancia en Noé. ¿Se acuerdan del diluvio? Cuando cesó el diluvio y todo ya regresó a la normalidad, dice que Noé hizo un altar y ofreció sacrificio a Dios. Este altar también tuvo un gran significado en la vida de los patriarcas. Y en el sistema levítico, mis hermanos, en el templo de Salomón también, el altar constituía el centro de actividad diaria. Sin el altar, mis hermanos, el resto del culto de Israel no podía celebrarse. El altar era un lugar de adoración, de ofrecer sacrificio a Dios. Ahí lo puede leer en Génesis 8:20, cuando Noé, dice ahí, edificó Noé un altar a Dios, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Éxodo 31:1 también. Dios mismo le dijo ahí a Moisés: harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. El altar de las ofrendas quemadas representa la voluntad de Dios, mis hermanos, es decir, su voluntad, su disposición de aceptar el sacrificio de cada uno de nosotros. Un sacrificio, recordemos que tenía que ser un sacrificio perfecto, sin defecto, un cordero. Ahora, mis hermanos, en nuestro altar, ese sacrificio ya está sacrificado. Usted no tiene que ir a buscar un animal, un cordero, no. Nuestro Señor Jesús se ofreció para ese sacrificio, mis hermanos. Ahí en Hebreos 10:8-10 dice, vamos a leer Hebreos 10:8-10. Fíjense qué es lo que dice el escritor de los Hebreos, mis hermanos.
Hebreos 10, del 8 al 10. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos, entregó su vida por nuestros pecados. Hebreos 10, 8, 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Aquí está hablando de los sacrificios en el Antiguo Testamento. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Las palabras de nuestro Señor Jesús. Para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo o Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Ese es nuestro sacrificio, mis hermanos, ese cordero inmolado, ese cordero cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando Jesús venía en ese río, en el río Jordán, cuando Juan el Bautista lo vio, dice, he allí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es nuestro cordero, mis hermanos, ese es nuestro sacrificio. El sacrificio ya está en el altar. Nuestro trabajo, mis hermanos, es mantener prendida y tener activo nuestro altar. Además de esto, mis hermanos, el que estuviese frente en la entrada que conducía al santuario en el Antiguo Testamento, aquí recalcaba que esa persona tenía que tener fe al sacrificio que estaba ofreciendo. Cuando ofrecían el sacrificio en el Antiguo Testamento, cuando la persona llevaba su sacrificio, tenía que depositar su fe en ese sacrificio. También el sacerdote, ¿no? Para quitar el pecado o para sacrificar esos animales, tenía que tener fe también. Y si leemos Juan 3, 16 al 18, mis hermanos, ahí podemos ver nuestro Señor Jesús como sacrificio también. Juan 3, 16 al 18. Este versículo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, fíjese, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si usted no cree en ese sacrificio, mis hermanos, en el sacrificio de nuestro Señor Jesús como su cordero, ya no hay más sacrificios. Entonces usted tiene que tener fe en el Hijo de Dios que se entregó por usted. Ya está en el altar, mis hermanos. Ya fue hecha ese sacrificio. El altar era uno de los mobiliarios principales en el tabernáculo de reunión que el Señor mandó construir a Moisés en el desierto, mis hermanos. El altar representaba o representa, mejor dicho, o simbólicamente, la presencia de Dios. Fíjese, el altar representaba en el Antiguo Testamento la presencia de Dios y la comunión con Dios, su pueblo. ¿Qué estaba pasando en Primera de Reyes con Elías? El altar estaba destruido. Ya no estaba la presencia de Dios con ellos. O sea, Dios ya no andaba con ellos. Entonces el altar representa simbólicamente la presencia de Dios y la comunión con Dios. Es por eso
que el fuego del altar, mis hermanos, tenía que arder continuamente, no se tenía que apagar nunca, tenía que estar, o sea, el fuego, las 24 horas, como dice en inglés, 24/7, 24/7, ahí está. Así tenía que mantenerse. Vamos a leer Levítico 6:12 al 13. Entonces, ¿qué significa el altar, mis hermanos? La presencia de Dios y la comunión del pueblo con Dios y Dios con su pueblo. Comunión, hay una comunión, armonía. ¿Y qué nos lleva a la comunión, mis hermanos? Que ya vamos a entrar ahí. Levítico 6:12 al 13. Dice ahí, Levítico, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Y el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿Cómo estaba el altar del pueblo de Israel en los tiempos de Elías? O en ese momento, mis hermanos, destruido, derribado. Ni siquiera las cenizas creo que habían ahí. Mis hermanos, cada cristiano tiene un altar en su corazón. Cada uno de nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Y cada uno de nosotros debería de tener el fuego de la comunión con Dios encendida todos los días de nuestra vida, desde el momento que conocimos al Señor como nuestro Salvador hasta que entreguemos este cuerpo, o mejor dicho, este cuerpo deje de existir y nosotros nos vamos con el Señor. Pero lastimosamente, mis hermanos, eso no es la realidad en la vida de muchos que suelen decirse cristianos. O aún, mis hermanos, nosotros. Esto es, mis hermanos, aquí es también un reto para nosotros, una pregunta para nosotros que Dios nos está diciendo. Ya dejen de claudicar a quién van a adorar, si a mí o al Dios que ustedes quieren adorar. Hemos dejado de poco a poco el fuego de nuestra comunión, mis hermanos, con el Señor, que se vaya apagando lentamente. No solo hemos dejado que el fuego de nuestra comunión con Dios se apague, sino que hemos dejado que nuestro altar, mis hermanos, se arruine por completo. Nuestro altar de comunión, mis hermanos, con el Señor, algunos lo han dejado ya al abandono, a la destrucción. Con tela de arañas ahí, mis hermanos. No, que no pasa, que no suceda eso con nosotros. Pues por tener derribado nuestro altar de nuestra comunión con Dios, mis hermanos, por haber dejado que el fuego del Espíritu se apague en nuestra vida, han venido pecados, vicios, sed, hambruna entre nosotros como espiritualmente, mis hermanos. Tal vez físicamente el refrigerador en su casa en este momento, mis hermanos, tal vez está llena, tal vez ya no caben cosas ahí. Pero espiritualmente, mis hermanos, ¿cómo estamos?
espiritualmente. En nuestro espíritu, ¿cómo está? Pero el Señor nos recuerda, mis hermanos, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que un espíritu de poder, para poder edificar una vez más el altar en nuestro corazón, para poder una vez más juntar esas piedras, mis hermanos, que Elías juntó en aquel tiempo y empezó a armar el altar a Dios. Y allí vamos, si usted lo quiere leer en su casa, todo lo que sucedió, mis hermanos. Pero ¿cómo podemos reedificar nuestro altar que está arruinado, mis hermanos? Si su altar está bien, mis hermanos, qué bueno, de verdad. Lo único que ahora nos toca hacer, mis hermanos, ayudar a aquellos que su altar está arruinado. Ayudarlos a ellos, mis hermanos. No a condenarlos, sino que ayudarlos para que ellos también despierten. Es lo que hizo Elías con el pueblo de Israel. Les hizo una pregunta no para condenarlos, sino que para que ellos reflexionaran, mis hermanos, para que ellos despertaran. Veamos cómo podemos comenzar a poner esas piedras que podemos utilizar en nuestra vida para edificar nuestro altar personal con nuestro Dios y entender cada vez más o encender más, tener encendida ese fuego del Espíritu en nuestra vida, mis hermanos. La primera piedra fundamental, mis hermanos, que vamos a poner es la fe. Elías tuvo fe, no se intimidó, solo él dice que él estaba. Fe, mis hermanos. Hebreos 11:6, ¿qué dice? Hebreos 11:6. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Le doy tiempo para que lo busque. Hebreos 11:6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La palabra de Dios es clara, mis hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si queremos tener comunión con Dios, me debo de acercar a Él. Cuando la hermana Gaby inició, mencionó estas palabras: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ahí está la fe, mis hermanos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hebreos 4:16. Tenemos que comprender que como hijos de Dios podemos tratar de agradar a Dios cambiando nuestra vida, dejando algunas actitudes, algunos vicios, comportándonos bien, mis hermanos, pero si no tenemos fe, si dudamos de su poder o de su amor, no le estamos agradando. Podemos ser buenas personas, pero si no tenemos fe en Dios, en Cristo Jesús, que Él murió por nosotros, de nada sirve ser buenas personas, de nada sirve ser dadivosos. Para reedificar el altar, mi comunión con el Señor, la primera piedra es la fe, mis hermanos. Es en vano que oremos, que alabemos, que sirvamos,
Si no tenemos el ingrediente principal, no estamos agradando a Dios. No tenemos fe. Otra de las piedras de nuestro altar que vamos para, una vez más, que ese fuego esté prendida en nuestro altar, mis hermanos, es la humildad. Sin humildad, mis hermanos, no podemos acercarnos al altar, arreglar nuestro altar. Salmos 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas altivo mira de lejos. Sin humildad, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. Sin fe, mucho menos. Así que tenemos que ser humildes para acercarnos a Él. Salmo 51:17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu del quebrantado. Fíjese, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:7. En el altar del tabernáculo se quemaba la ofrenda, mis hermanos, de animales al Señor. Se consumían por completo hasta quedar en cenizas. Se quemaba totalmente. Para ir más rápido voy a leer Levítico 6:10, nada más escuche. Dice: y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Ese sacrificio, mis hermanos, quedaba totalmente en cenizas. Y eso es exactamente lo que el Señor espera de nosotros. Que vengamos a Él, mis hermanos, a quemar absolutamente todo de lo que es de la carne. El orgullo, la vanidad, nuestra autosuficiencia, nuestra soberbia, mis hermanos, nuestra altanería. Todos los frutos de la carne, mis hermanos, tenemos que quemarlo ahí. La idolatría, la hechicería, todos los frutos de la carne en Gálatas 5:19-21. Vamos a leer Gálatas 5:19-21. Esta creo que también la mayoría de nosotros la sabemos. Ahí dice el fruto del Espíritu, pero también en los frutos de la carne. ¿Cuál es el fruto de la carne? Y estos frutos de la carne, mis hermanos, tienen que quedar en ceniza en ese altar. Y dice Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La práctica, mis hermanos, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, todos estos frutos, mis hermanos de la carne, con humildad tenemos que quemarlo allí en ese altar. Si venimos a nuestro Dios, tenemos que tener la humildad para reconocer, mis hermanos, nuestros pecados. Tenemos que reconocer que Él demanda en nuestra vida, o qué es lo que Él quiere para nosotros, mis hermanos. ¿Cómo quiere Él que nosotros vivamos?
Otro de las piedras que vamos a acercar, mis hermanos, para aprender ese altar una vez más, es la sinceridad. Recordemos el rey David cuando reconoció su pecado, él usó la sinceridad. Salmo 51 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Después dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Ahí está reconociendo, mis hermanos. Y mi pecado está siempre delante de mí. Está reconociendo su pecado. No podemos reedificar nuestro altar si no reconocemos que tenemos pecados en nuestra vida. Si no reconocemos que tenemos debilidades, iniquidades y cosas que nos causan vergüenza, mis hermanos, que tienen que ser quemadas en el altar de nuestra comunión con Dios. Y otra de las piedras, mis hermanos, vamos a arrimar la piedra de la oración. La oración. En Apocalipsis 8:3 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar ¿de qué? De oro que estaba delante del trono. Sus oraciones, mis hermanos, nuestras oraciones. Entonces tenemos que arrimar esta piedra de la oración para tener encendida la comunión con Dios. Recordemos que el altar significa la presencia de Dios y la comunión con Dios. Si nuestro altar está derribado, mis hermanos, no tenemos comunión con Dios. Por eso Dios no se manifiesta en nosotros, en nuestra vida. No hay comunión con Dios sin oración. Toda persona que se enfría, mis hermanos, espiritualmente, todo cristiano o cristiana que ha dejado que el fuego de la comunión con el Señor se apague, mis hermanos, debe reconocer que ha descuidado la oración, que ha descuidado su tiempo con Dios. La oración es una piedra indispensable en mi altar, en su altar, como persona de Dios o como personal de Dios, como cristiano que somos, mis hermanos, la oración. Todo esto lo que he comentado, también la humildad, reconocer nuestros pecados. Entonces, mis hermanos, es muy importante, una vez más, reedificar. Y la otra piedra, mis hermanos, sacrificio, que vamos a arrimarlo, el sacrificio. Vamos a leer 2 Samuel 24, 22 al 25. ¿Qué es un sacrificio para nosotros? ¿Qué es un sacrificio? Pues yo creo que lógicamente vamos a decir, pues es algo que donde tengo que sacrificarme, ¿no? Recordemos, mis hermanos, que ahora, en el tiempo de gracia, en este tiempo que estamos ahora, ya no se trata de yo sacrificarme. O sea, me refiero a muchos que se sacrifican, ¿no? Que se pegan ellos solos, o hay personas que se cortan, o ofrecer ese tipo de sacrificios. No, vamos a ver qué tipo de sacrificios, mis hermanos. En 2 Samuel 24, 22, 25, dice, dice, Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere.
he aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto al rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no, ¿qué dice? Que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó ahí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Hay algo muy importante aquí, mis hermanos. Obviamente ya hemos entendido que no vamos a ofrecer pues un toro o una vaca como en aquel tiempo, o un cordero, ¿verdad? Porque ya entendimos que nuestro sacrificio es nuestro Señor Jesús. Él ya se ofreció por nosotros. Él es el cordero inmolado, es el cordero sin pecado. Pero hay algo muy importante aquí, mis hermanos. Cualquiera de nosotros diría: sí, pues me están ofreciendo, ¿no? Un sacrificio para ofrecerle. No, pues sí, no tengo que sacrificar los míos, no. Aquí el rey David dice: no, por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces, mis hermanos, si nosotros ofrecemos un sacrificio, por ejemplo, dejar un pecado, ¿no? O un vicio, o algo que nos esté estorbando en la comunión con nuestro Dios, tiene que costarnos, mis hermanos. No es algo que así, pues, por ejemplo, cualquier otra cosa que usted quiere dejar el día de hoy, ¿no? Es algo fácil, ¿no? Es algo que cueste, mis hermanos, algo que está prendido en nuestro cuerpo de pecado, algo que realmente nos ayude a cambiar totalmente nuestra vida espiritual. Entonces, mis hermanos, en el altar se hacían sacrificios de animales para Dios. En nuestro altar personal hay algo, mis hermanos, que tenemos que sacrificar en nuestra vida. Tal vez una actitud, nuestra manera de ser, nuestra manera de tratar, nuestra manera de pensar. O tal vez hay algo que está suplantando, mis hermanos, en el altar que le pertenece a Dios. Tal vez hay algo ahí que usted lo tiene más que a Dios. Un sacrificio es algo que cuesta, es algo que no es fácil de hacerlo. El rey David, mis hermanos, nos da una tremenda enseñanza a nosotros los cristianos, pues él le dijo a esta persona que él iba a ofrecer algo que le costaba, que merecía sacrificio al Señor, mis hermanos. Hay cosas en nuestras vidas que están afectando nuestra comunión con Dios. Hay cosas en nuestra vida que han tomado un lugar principal en nuestras prioridades, mis hermanos. La pregunta es: ¿qué estamos dispuestos a ofrecerle al Señor el día de hoy? Tal vez nuestra vida, mis hermanos. El día de hoy podría usted entregar su vida al Señor y decir: Señor, mi Dios, mi vida te pertenece y voy a vivir el resto de mi vida solamente para ti, para agradarte, para adorarte, para honrarte, mi Señor. Voy a arreglar ese altar. O tal vez no existía ese altar para ti. Hoy, a partir de hoy, puede existir un altar especialmente para ti, mi Señor, porque tú eres mi sacrificio. Tú eres mi cordero ahí. Pero voy a mantener la llama encendida, mi comunión contigo. La última piedra que vamos a ver, mis hermanos, que podemos ofrecer al Señor, o mejor dicho, para nuestro altar,
es el sacrificio de alabanza. Salmo 50, 10, 15. Y ahí vamos a finalizar. Salmos 50, 14 al 15, perdón. Salmos 50, del 14 al 15. ¿Cómo le cantamos a nuestro Dios hace ratos? Usted se gozó en la alabanza, usted le cantó al Señor, mis hermanos. ¿Cómo fue? Por eso, mis hermanos, es muy importante que usted venga a adorar al Señor dentro de la alabanza. Allá, pues en Guadalajara se está llevando a cabo una serie. En estos días usted los puede escuchar con respecto a la alabanza, con respecto a la adoración a nuestro Dios, para cantarle, para adorarle. En Salmo 50, 50, 14 al 15 dice: sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré, tú me honrarás. Y tú me honrarás, dice. Sacrifica a Dios alabanza, mis hermanos. Pablo, si no me equivoco, dice que tenemos que cantar con gracia. Cantar con gracia es saber qué es lo que estamos cantando, mis hermanos. Por ejemplo, hace ratos cantamos el dolor del Dios, el dolor. Dice que cuando iba a la cruz, dice, estabas pensando en mí. Imagínense, usted se ha puesto a meditar en esas palabras, en esa alabanza, que dice que en el camino a la cruz estabas pensando en mí. Mis hermanos, si nosotros podemos pensar en esa alabanza, no, hombre, nos vamos a arrodillar aquí y pues caer en lágrimas, mis hermanos, porque todo lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros. Ya estaba pensando, ya estábamos nosotros ahí, aunque 2000 años después, pero Él ya estaba muriendo por nosotros, dando su vida por nosotros. Hay un sacrificio que cada uno de nosotros podemos ofrecer, mis hermanos, al Señor: alabanza. Alabanza, mis hermanos. Concluimos. Es hora de comenzar. Es hora, mis hermanos, de restaurar nuestro altar. Es hora de volvernos a Él como el pueblo de Israel. Le invito una vez más a ir a Primera de Reyes. Vamos a leer, con esto vamos a finalizar. Pero antes, mis hermanos, quiero leer un versículo en Primera de Pedro 2, 4, 5. Escuche qué es lo que dice ahí. Acercándonos a Él. ¿Qué dice ahí, mis hermanos? Bueno, no sé si está ahí, pero lo voy a decir. Acercándoos a Él, dice, piedra viva, desechando ciertamente por los hombres, mas para Dios escogidos y preciosa. Y después dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Aquí Pedro nos está diciendo, mis hermanos, que nosotros también ya somos como piedras vivas, ardientes, mis hermanos, en ese altar. Piedras vivas. Dice, ser edificados como casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales. Todo espiritual. Pónganse de pie y vamos a leer qué es lo que aconteció aquí en Primera de Reyes 18. Es muy muy, 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 muy,
Vamos a leer en el 1 Reyes 18. Usted puede leer desde el 20 en su casa. Vamos a leer 1 Reyes 18. Creo que el 31. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Imagínense, mis hermanos, qué fe tenía Elías. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. ¿Cómo tenemos que hacer con el pecado, mis hermanos? Degollarlos totalmente. Pero antes, mis hermanos, Elías les hizo un reto a estos profetas, que hicieran lo mismo, y él se burló de ellos. Se burló él les dijo: háblale, quizás está descansando. Háblale, tal vez está durmiendo. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Vamos a prender el fuego en nuestro altar. Vamos a orar. Oh mi Dios, Padre Todopoderoso, soy consciente, Señor, así como el rey David, así como tú nos pides, mi Dios, ser humildes y reconocer nuestros pecados. Ayúdame con mi fe, Señor, porque muchas veces he dudado de ti, Señor. Ayúdame a ser humilde, Señor, para reconocer mis faltas. Ayúdame, Señor, a ofrecerte sacrificio, mi Dios, de alabanza. Un sacrificio, Señor, mi Dios, para que tú puedas manifestarte en mi vida, Señor. Si hay cosas que están estorbando mi comunión contigo, Señor, ayúdame, Señor, a deshacerme de todo eso. Falsos dioses, mi Dios, falsas creencias, todo de lo que hay, Señor, en mi corazón, en mi mente. Así como Elías dijo: ya basta, no duden más, no claudicaréis más en 2 pensamientos. Muchas veces, mi Dios, mis pensamientos carnales, humanas, y además también el enemigo, Señor, me pone pensamientos
que me ayudan a dudar, Señor. El día de hoy tú nos dices, ya basta. Prende el fuego en tu altar para que yo esté dentro de ti, para que tú estés conmigo, para que tú me escuches y para que yo también te escucho. Una comunión plena, una comunión ardiente, y que no se apague ese fuego hasta que tú vengas por nosotros o tú nos lleves, Señor. Así como esas 12 vírgenes, Señor mi Dios, esas vírgenes que supieron mantener encendidas sus lámparas, así nosotros ayúdenos, Señor. Damos gracias, Padre Todopoderoso. Bendice cada uno de los hermanos aquí, hermanas aquí presentes, Señor. Ayúdalas también, Señor, en su altar, en su comunión contigo. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor, mis hermanos, y que Dios les bendiga.